Imagina volar sentado dentro del ala de un avión, viendo pasar el suelo bajo tus pies a través de una hilera de ventanas curvas. No es ciencia ficción. Hubo un avión de línea alemán que ofrecía justo eso, con cabinas de pasajeros alojadas en un ala tan gruesa que un mecánico podía recorrerla por dentro en pleno vuelo. Durante unos años fue el mayor avión terrestre del mundo y el orgullo de la aviación alemana, y luego, casi sin dejar rastro, desapareció. El Junkers G-38 voló por primera vez en 1929 y era una máquina que quitaba el aliento nada más verla. Podría considerarse la cima de los aviones de ala integrada del periodo de entreguerras, al menos entre los que llegaron a funcionar de verdad. Nació en una época en la que algunos ingenieros estaban convencidos de que el futuro pertenecía a los aviones de ala gruesa habitable o incluso al ala volante pura, con los pasajeros repartidos dentro de esas grandes superficies en lugar de encerrados en un fuselaje. Para Hugo Junkers, en 1929, aquella idea no tenía nada de novedosa. 20 años antes, allá por 1909, ya había solicitado una patente para un ala hueca de perfil grueso que pudiera servir como gran avión comercial. Conviene situarse en aquellos primeros tiempos de la aviación. El avión típico podía resumirse, como decía el viejo dicho, en un cajón volante, biplanos de ala fina sostenidos por una maraña de cables y montantes que, aunque cumplían, distaban mucho de ser aerodinámicos. Junkers rechazaba ese modo de pensar. Quería llevar adelante la idea de un ala metálica autoportante, en voladizo, cuyo diseño funcional y su propio grosor le dieran una relación óptima entre sustentación, resistencia al avance y utilidad práctica. La Primera Guerra Mundial le permitió realizar, en parte, su sueño de un avión de estructura interna, con alas enteramente metálicas y sin cables ni montantes que estorbaran, aunque atado siempre a las exigencias militares. Terminada la guerra, ya tenía la experiencia y las fábricas para construir su gran avión comercial, pero ahora lo maniataba el Tratado de Versalles. En 1920 empezó a desarrollar el JG-1, un transporte cuatrimotor todo de metal. La construcción del prototipo arrancó en 1921, con el ala exterior y la parte trasera del fuselaje ya terminadas. Pero cuando la Comisión de Control Aliada inspeccionó la fábrica, dio con el aparato y ordenó detener el trabajo y desguazarlo. Lejos de rendirse, Junkers siguió dibujando proyectos a lo largo de los años 20 y solo a finales de la década hizo un nuevo intento serio, el que acabaría dando el G-38. Trabajando con el ingeniero de diseño Ernst Zindel, en 1927 comenzó el proyecto G-40, un hidroavión postal pensado para cruzar el Atlántico. Junkers desarrolló además una variante terrestre, bautizada G-38, y aunque la Marina alemana se inclinaba por el hidroavión, él prefería la versión de tierra, que consideraba más versátil, y logró financiación del Ministerio del Aire para construirla. De la idea al avión terminado pasaron poco más de 2 años. En noviembre de 1929, el primer aparato, con la matrícula D-2000, salió de la planta de Dessau para su vuelo inaugural, y cuando despegó, el 6 de noviembre, era el mayor avión terrestre del mundo. Lo que dominaba toda su silueta era, como no, aquella enorme ala en voladizo, con una envergadura de 44 metros. Un poco mayor incluso que la del futuro B-29 Superfortress. Se construyó sobre una serie de bastidores y montantes tubulares atornillados entre sí y fijados directamente al fuselaje, y estaba dividida en una sección central, 2 secciones intermedias y 2 exteriores, un despiece que facilitaba la fabricación, el mantenimiento y el transporte. La recubría el clásico duraluminio ondulado y trabajante, sello de tantos aviones metálicos alemanes de la época, que no solo protegía la estructura, sino que también absorbía los esfuerzos de torsión sobre el ala. Y esa ala no era solo ancha, era extraordinariamente gruesa. En el encastre, donde se unía al fuselaje, alcanzaba 1,90 m de alto, porque no se había concebido como una simple superficie sustentadora, sino como una parte funcional de la estructura interna del avión, algo parecido a lo que se intentó con el soviético Kalinin K-7. Ese grosor es lo que permitía la que sigue siendo su idea más asombrosa: alojar gente y equipo dentro del ala. En la parte delantera, pegadas al fuselaje y accesibles por un pasillo, había un par de cabinas de pasajeros con vistas espléndidas a través de una hilera de ventanas curvas,
Vistas, conviene decirlo, que incluían también lo que quedaba justo debajo del avión, de modo que a más de un viajero con vértigo debió de darle un vuelco el estómago. Más hacia afuera, en las secciones intermedias, el borde de ataque albergaba los motores, uno en cada lado. Eran 4, 2 Junkers L-55 de 12 cilindros en V y los más potentes, montados en la posición interior, y 2 L-8 más pequeños, de 6 cilindros en línea, en la exterior. Entre todos sumaban 1971 caballos. Los grandes movían hélices de 4 palas y los pequeños de 2, lo que daba al G-38 una velocidad máxima de 225 km por hora y de crucero de 180. Pero lo llamativo es cómo se guardaban esos motores, en algo que bien podría llamarse la sala de máquinas del avión, al estilo de un barco. Un corredor de mantenimiento que continuaba por detrás de las cabinas del ala y su pasillo de acceso permitía trabajar en los motores durante el vuelo, un lujo que muy pocos aviones podían permitirse entonces y que tampoco abundan hoy. Ese corredor recorría casi toda el ala y hacía accesible la inspección casi hasta las puntas, siempre que a los mecánicos no les importara arrastrarse por un hueco cada vez más estrecho. Detrás de las cabinas y de las salas de motores del borde de ataque, separados por un doble cortafuegos y mucho metal, estaban los depósitos principales de combustible, dispuestos en 2 hileras con un pasillo entre ellas para revisarlos. Y más hacia el interior, de nuevo tras un doble cortafuegos, iban las bodegas con el equipaje y la carga de pasajeros y tripulación, a las que se llegaba desde el fuselaje. Había también otra bodega en la panza, como en los aviones más convencionales, pero precisamente lo grueso de las alas permitía reducir ese espacio y ganar sitio para las cabinas. El fuselaje, igual que el ala, se armó con montantes y vigas tubulares recubiertos de chapa metálica. Los pilotos ocupaban una posición elevada y cómoda, justo encima del morro. Delante, y algo por debajo de ellos, había un puesto de navegación y en la mismísima punta del morro, 2 asientos de pasajero para los más aventureros. Tras la cabina de mando, estaba el puesto del mecánico jefe, desde donde se gobernaban toda la planta motriz y los circuitos de combustible. Luego venían el habitáculo de la tripulación y el office del mayordomo, donde se preparaban comidas y bebidas, con un pequeño aseo al lado, y más atrás, 2 cabinas de pasajeros más amplias y una cabina de fumadores. El alojamiento se consideraba de gran lujo, y no por casualidad pretendía competir con el nivel que ofrecían los Zeppelines, que eran entonces el orgullo de la aviación comercial alemana. En cuanto a los mandos, como en tantos otros aviones de Junkers, las superficies de control recorrían todo el borde de salida del ala, divididas en 2 tramos. Hacían de flaps en la parte interior y de alerones en la exterior. La cola adoptaba una curiosa disposición biplana con 3 timones de dirección verticales, una solución pensada para repartir la resistencia. Con un único timón grande, la fuerza aerodinámica habría sido demasiado alta para dominarla a mano. Todas las superficies estaban equilibradas dinámicamente para frenar el temido flameo, y los informes de las pruebas elogiaron lo dócil que resultaba. Se decía que pilotarlo no costaba más que manejar los mucho más pequeños Junkers F-13 y G-31, lo cual no era poco tratándose de semejante mole. Y mole lo era. Con su estructura metálica, sus alas gruesas y sus 4 motores, pesaba lo suyo para los estándares de la época, 13 toneladas en vacío y 21 al despegue a plena carga. Todo ese peso se apoyaba en un tren principal de 4 grandes ruedas dispuestas en parejas en tándem para suavizar el rodaje. Pivotaban en el plano horizontal y la sujetaba un juego de muelles. El tren era fijo, con carenados aerodinámicos y amortiguadores integrados en la estructura vertical. Un detalle casi cómico. Esa carena se le quitó en algún momento para ahorrar peso, luego se le volvió a poner por estética, y así, varias veces a lo largo de los años 30, lo que convierte en un pequeño quebradero de cabeza el datar cualquier fotografía suelta del avión. Tras el vuelo inaugural, el Ministerio del Aire compró el aparato con la intención de que volara para Lufthansa y lo sometió a una tanda de ensayos y vuelos de demostración que atrajeron muchísima atención. El 30 de noviembre de 1930, los pilotos de pruebas Zimmermann y Steinsinger batieron varios récords mundiales de velocidad y altitud, cargando 5 toneladas de lastre, y las pruebas se cerraron con una vuelta por Europa que terminó de encender el entusiasmo. Entregado ya oficialmente a Lufthansa, el G-38 empezó a cubrir la ruta entre Londres y Berlín.
Casi de inmediato, sin embargo, se decidió modificarlo. Las giras de prensa habían disparado tanto la demanda que una capacidad de apenas 13 pasajeros resultaba ridícula. Se cambiaron los motores por 4 Junkers L88 en B de 12 cilindros, que elevaron la potencia de aquellos 1971 caballos a 3100, ahora todos con hélices de 4 palas, y se reformó el interior para ampliar las cabinas hasta admitir 30 pasajeros con su equipaje. La reforma se completó en el verano de 1932. Lufthansa encargó además un segundo ejemplar, con matrícula D2500, concebido desde el principio con las lecciones aprendidas del primero. Se le dio un fuselaje completo de 2 pisos y unas cabinas alares ampliadas, hasta un total de 34 plazas, y tenía la ventaja añadida de ofrecer vistas al exterior a la mayoría de los pasajeros del fuselaje central, algo de lo que el primer prototipo carecía. Entró en servicio más o menos cuando el primero terminaba su reforma, y juntos empezaron a volar rutas comerciales. Los G-38 se ganaron pronto una sólida fama de lujo y confort. Los viajeros podían moverse libremente durante el vuelo y los atendía un personal bien preparado, y aunque su capacidad seguía siendo modesta para su tamaño, se convirtieron en el orgullo de Lufthansa y de la aviación alemana. En 1933, al segundo se le puso el nombre de Marshall Hindenburg, en honor al entonces presidente Hindenburg. En 1934, ambos pasaron por otra gran revisión en la que se les cambiaron todos los motores por unidades diésel Humo 204 de 6 cilindros en línea, con las que la potencia total subió a 4023 caballos. También se los redesignó. El primero pasó a llamarse G-38A y el segundo G-38E. Al G-38A, sin embargo, la suerte le duró poco. No sobrevivió más allá de 1936. Se estrelló al despegar en un vuelo de taller en Dessau por culpa de unos cables mal conectados. El piloto salió con vida, pero los daños fueron tan graves que el avión quedó fuera de uso. En teoría era reparable, pero el coste no compensaba, porque a mediados y finales de los años 30, estos aparatos empezaban a quedarse anticuados frente a los aviones comerciales más grandes que iban apareciendo, dentro y fuera de Alemania. El G-38E siguió volando para Lufthansa hasta el comienzo de la Segunda Guerra Mundial. Entonces se le aplicó camuflaje de guerra y se lo empleó como transporte militar. Trabajó con regularidad en la campaña de Grecia, moviendo tropas y suministros a larga distancia, hasta que el 17 de mayo de 1941 fue destruido en un ataque de bombarderos británicos. Se llegó a pensar en una versión militarizada del G-38 para la Luftwaffe. Junkers se encargó de diseñarla bajo la designación K-51, pero nunca se construyó, al menos no en Alemania, porque hubo una segunda vida para esta idea, y estaba en Japón. Ya en 1928, los japoneses se habían interesado por el G-38 y fueron los primeros en plantearle a Junkers convertirlo en bombardero. En abril de 1930, Junkers cedió la licencia a Mitsubishi y envió allí un equipo para supervisar y apoyar el desarrollo, que desembocó en el Tipo 92, también conocido como KI-20. Mitsubishi fabricó 6 entre 1933 y 1935. Los movían 4 motores Yumo 204, alcanzaban unos 200 km por hora y podían cargar hasta 5 toneladas de bombas. Además, para la época iban bien defendidos, con 5 ametralladoras en distintas posiciones y un cañón dorsal de 20 milímetros. Cuando empezaron a operar, eran el mayor avión ofensivo del arsenal japonés y se los rodeó de gran secreto. Pero para lo más duro de la Segunda Guerra Mundial, habían quedado irremediablemente obsoletos y solo se usaron como transportes. Ninguno de aquellos aparatos ha llegado hasta hoy. Todos acabaron destruidos de una forma u otra, casi siempre con explosiones de por medio. Eso sí, como el italiano Caproni 60, hace poco se los rescató del olvido en la película de estudio Ghibli, El viento se levanta. Contemplado desde ahora, el G-38 fue un magnífico callejón sin salida. La idea de meter a los pasajeros dentro del ala, tan futurista en su día, no fue la que se impuso. El avión de línea que triunfó acabó siendo el tubo con alas de siempre, no el ala habitable. Y sin embargo, cuesta no mirarlo con cierto cariño. Fue un avión en el que se podía pasear en pleno vuelo.
asomarse al suelo desde el borde de un ala y reparar un motor a miles de metros de altura. Un gigante lujoso que quiso competir con los Zeppelines y que, durante unos pocos años, fue de verdad lo más grande que había en tierra. Que su idea no prosperara no la hace menos audaz, solo llegó, quizá, demasiado pronto.